Imagina una ciudad destruida, muros en ruinas, familias sin esperanza, madres llorando por sus hijos, esposas temiendo por el futuro, abuelas aferradas al rosario de la fe. Así eran los días del profeta Isaías, dolor por todas partes, pero también una voz que anunciaba consuelo y esperanza. Y tú, mi querida hermana, que tantas veces cuidas de tus nietos, sostienes tu hogar en oración, o pasas noches llenas de preocupación, ¿has pensado cómo la palabra de Dios puede traer luz justamente en esos momentos? Comenta amén si deseas seguir conmigo en este camino de fe. El templo estaba lleno del aroma del incienso, el humo subía suavemente, llenando el aire de misterio. El frío de la piedra bajo los pies recordaba la fragilidad humana ante lo eterno. El canto de los sacerdotes resonaba como un murmullo de esperanza en medio del silencio reverente. Isaías estaba en el templo cuando algo extraordinario ocurrió. No lo esperaba. Era un día común de adoración, como tantos otros, pero en ese instante, el cielo se abrió ante sus ojos. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba todo el templo. Mi querida hermana, imagina eso, como si la santidad de Dios hubiera descendido y ocupado cada rincón. Los serafines estaban alrededor del trono, y cada uno clamaba con voz poderosa. Y santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías tembló. Su corazón latía con fuerza, y apenas podía pronunciar una palabra. No se sentía digno. En ese momento, exclamó: ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Mi hermana, fíjate en el detalle, él no se enorgulleció de la visión, no se sintió especial. Al contrario, se sintió pequeño, inadecuado, insuficiente. ¿Y no es así también cuando enfrentamos problemas que nos sobrepasan? Cuando la familia entra en crisis, cuando la salud se debilita, cuando sentimos que no tenemos fuerzas para sostener el hogar, muchas veces pensamos, no soy capaz. Pero Dios, en su infinita gracia, actuó. Uno de los serafines voló hacia Isaías con una brasa viva, tomada del altar con unas tenazas. Tocó sus labios y dijo: esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, y tu pecado purificado. ¡Qué gesto tan profundo de amor! La purificación no vino por la fuerza de Isaías, sino por la gracia del Señor. Así también sucede con nosotras. Cuando tú, mi querida, te arrodillas para orar por tus hijos, por tu familia, por tu salud, no es tu fuerza la que mueve el cielo, sino la misericordia de Dios que viene a tu encuentro. Entonces Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y él, aún con lágrimas en los ojos, respondió: aquí estoy, envíame a mí. ¡Qué respuesta tan maravillosa! Él no sabía cuál sería la misión, no tenía claridad sobre el camino, pero se puso en las manos de Dios. Ese es el llamado de la fe, decir sí incluso cuando no vemos todo el recorrido. Como una abuela que confía en que su nieto aprenderá en el momento correcto, o una madre que cree que su hijo encontrará el camino de regreso, Isaías se entregó, creyendo que el Señor estaría a su lado en cada paso. Querida hermana, imagina la escena, el templo iluminado por la gloria divina, el corazón de Isaías estremecido, y una voz suave pero firme llamándolo para una obra que cambiaría la historia. No hay nada más profundo que sentirse llamado por Dios, aunque seamos frágiles. Y quizás tú, que tantas veces piensas que ya estás en el final de tu vida, aún tengas una misión preciosa. ¿Quién dijo que Dios ya no tiene planes contigo? Él siempre tiene un envíame reservado para cada corazón dispuesto. Mi hermana en Cristo, ¿te ha pasado sentirte así, demasiado pequeña ante la grandeza de una responsabilidad? Tal vez al cuidar a tus nietos, cuando ya no tienes la misma salud. O cuando la soledad golpea y el silencio del hogar se vuelve ensordecedor. Isaías también se sintió así, débil, indigno. Pero Dios lo tocó con su gracia. Y oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Este versículo es un recordatorio vivo de que Dios no busca a los perfectos, sino a los dispuestos.
llama a aquellos que, aún cansados, dicen: Señor, úsame como tú quieras. El corazón de Isaías fue encendido por la llama divina, pero él no sabía que su misión no sería fácil. Aún tendría que proclamar palabras duras, ver la resistencia del pueblo, enfrentar el rechazo. En ese instante, todo parecía glorioso, pero en el horizonte ya se dibujaba un camino de lágrimas y desafíos. Lo que Isaías no imaginaba era que su sí lo llevaría a proclamar no solo juicio, sino también la promesa de un Salvador que cambiaría toda la historia de la humanidad. El calor abrasador del desierto quemaba la piel, el polvo se levantaba con el viento y se pegaba a la ropa, mientras el olor seco de la tierra resquebrajada llenaba el aire pesado de Jerusalén. Isaías caminaba entre el pueblo trayendo un mensaje que no era suyo, sino del mismo Dios. Hablaba con voz clara. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, prestad atención a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Palabras duras, llenas de juicio, pero que revelaban la gravedad del pecado y de la indiferencia espiritual de aquel tiempo. Él comparaba a Jerusalén, la ciudad santa, con ciudades destruidas por la corrupción. No era fácil escuchar eso. Las madres se miraban entre sí, algunas lloraban en silencio, otras se molestaban, pensando: ¿y quién es él para reprendernos? Y sin embargo, Isaías no hablaba por voluntad propia. Su voz temblaba, no por miedo a los hombres, sino por temor al Señor que lo había enviado. Denunciaba la injusticia, los jueces corruptos, la explotación de los huérfanos y de las viudas, la indiferencia de los ricos hacia los pobres. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios?, decía el Señor por su boca. El pueblo se había acostumbrado a los rituales vacíos, pero sus corazones estaban lejos. Imagina, mi querida hermana, ofrecían incienso, celebraban fiestas religiosas, pero al mismo tiempo ignoraban las necesidades de los más frágiles. Isaías veía familias confundidas. Hombres preocupados solo por sus ganancias, mujeres angustiadas por perder hijos en las guerras, jóvenes entregados a la rebeldía. Era el retrato de un pueblo endurecido, que se alejaba del Dios que tantas veces los había liberado. Muchas mujeres de la época se lamentaban. ¿De qué sirve guardar la tradición si nuestros hijos ya no temen al Señor? ¿Cuántas madres no lloraron a solas, mirando hacia la puerta de casa, esperando que un hijo regresara arrepentido? El corazón de Isaías dolía junto con esas mujeres, pero su misión era proclamar la verdad, aunque fuera rechazado. Recordaba al pueblo que el Señor no quería solo rituales, sino un corazón transformado. Lavaos, purificaos, quitad de mi vista la maldad de vuestros actos, dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Imagina, mi hermana, cómo resonaban esas palabras. No eran solo para los gobernantes, sino para cada hogar, para cada familia. Era un llamado a vivir con sinceridad delante de Dios. Pero el pueblo resistía. Algunos se burlaban de Isaías, diciendo que exageraba. Otros simplemente lo ignoraban, como quien se tapa los oídos. Pero el profeta seguía firme. Sabía que su misión no era agradar, sino anunciar. Es como una abuela que insiste en enseñar a su nieta a cocinar bien, puede que en el momento la niña se moleste, pero un día recordará el consejo y dará gracias. Así era la voz de Isaías, una advertencia que, más adelante, tendría sentido. En medio de tanta dureza, Dios aún ofrecía esperanza. Isaías anunciaba: Venid, y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Ah, mi querida, qué promesa tan hermosa. Incluso ante la rebeldía, Dios abría una puerta de perdón. Era como una madre que, aún herida por un hijo ingrato, siempre deja un plato servido por si él regresa a casa. La escena era tensa. Los mercados llenos de voces discutiendo sobre política y negocios, las calles agitadas por el paso de soldados, y en medio de todo eso, la voz de Isaías, firme, llamando a la conversión. Algunas mujeres se detenían, se secaban las lágrimas y murmuraban: ¿será que aún hay tiempo? Otras daban la espalda, endurecidas por el orgullo. E Isaías seguía,
fiel, aun sabiendo que muchos no escucharían. Mi hermana en Cristo, ¿cuántas veces tú también has intentado aconsejar a alguien de tu familia, pero no te han escuchado? Tal vez le dijiste a un hijo: no sigas por ese camino, y él prefirió ignorarte. O intentaste ayudar a una nieta, y ella reaccionó con indiferencia. Isaías conocía ese dolor, decir la verdad y ver corazones cerrados. Pero como él, necesitamos seguir siendo una voz de amor y verdad, confiando en que, en el tiempo correcto, Dios puede tocar incluso los corazones más duros. Venid, y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Este versículo es un bálsamo, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, porque el perdón de Dios es más fuerte que cualquier mancha. El pueblo se alejaba, muchos cerraban sus oídos, e Isaías regresaba a casa con el corazón pesado. Había obedecido, pero el resultado aún no se veía. Sin embargo, algo estaba por venir. En ese silencio después de sus palabras, Dios ya preparaba una señal extraordinaria, algo que cambiaría para siempre la forma en que el pueblo vería la promesa de la salvación. El cielo nocturno de Judá brillaba con incontables estrellas, el aire traía el aroma del aceite ardiendo en las lámparas, y el silencio de la noche solo era interrumpido por el susurro lejano del viento. Isaías caminaba por las calles oscuras de Jerusalén con el corazón cargado, pero también lleno de una misteriosa certeza. El pueblo estaba endurecido, los reyes preocupados por alianzas militares, y las familias, con miedo ante la guerra que se acercaba. Muchas madres se sentían impotentes al ver a sus hijos crecer en medio de la violencia, muchas esposas lloraban en silencio por la inseguridad del futuro. Y fue en ese contexto sombrío que el profeta alzó su voz, trayendo una promesa que parecía imposible de creer. El mismo Señor os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Imagina, mi querida hermana, la sorpresa de aquel pueblo. ¿Una virgen daría a luz? ¿Qué señal era esa? Muchos se burlaron, otros negaron con la cabeza, incrédulos. Pero para las mujeres sencillas, que vivían el drama diario de sostener sus hogares y proteger a sus pequeños, esa promesa sonaba como música. Dios estará con nosotros. Emmanuel, qué palabra tan llena de esperanza en medio de la desesperación. Isaías sabía que no todos creerían, pero seguía firme. Hablaba de un futuro en el que un niño traería la presencia de Dios de forma palpable. En los ojos de las madres que lo escuchaban, había lágrimas, unas de incredulidad, otras de fe. Muchas acariciaban sus vientres, temiendo que sus hijos nacieran en tiempos de guerra, pero ahora recordaban que el Señor no había olvidado a su pueblo. Una vez, Isaías encontró a un grupo de mujeres reunidas alrededor de una fogata, hilando lana mientras cuidaban a sus pequeños. Se acercó y dijo: no temáis, hijas de Sión, porque el Señor cumplirá su promesa. Así como brillan las estrellas esta noche, el signo de Dios brillará en medio de la oscuridad. Una anciana, con el rostro marcado por lágrimas de tantos años, le respondió: pero profeta, ¿será posible? No estamos ya abandonadas. E Isaías, con ternura, afirmó: Dios no abandona a quienes lo buscan. Él vendrá a visitarnos. El profeta entendía el peso que llevaban aquellas mujeres. Veía en sus ojos la misma angustia que muchas de ustedes, hermanas mías, han sentido al mirar a su familia sin saber qué traerá el mañana. Y aún así, traía la certeza de que Emmanuel sería la prueba viva de que Dios está en medio de nosotras. En cada lágrima, en cada oración, en cada paso de nuestro camino. El tiempo pasaba, pero la promesa permanecía. Los hombres discutían en las puertas de la ciudad sobre alianzas y poder, pero en los hogares, las mujeres hablaban en voz baja de la esperanza que el profeta había anunciado. El nombre Emmanuel comenzó a circular entre las familias como un susurro de fe. Quizás venga en nuestros días, decía una madre al acunar a su hijo. Quizás tarde generaciones, respondía otra. Pero en lo más profundo, todas guardaban la promesa en el corazón. Querida hermana, comprende la grandeza de esto. En medio de la incertidumbre, Dios planta una semilla de esperanza. ¿No es así también en tu vida?
¿Cuántas veces has esperado una respuesta a tus oraciones sin saber si llegaría pronto, o si aún habría que esperar? ¿Cuántas veces has sostenido tu fe por amor a tus hijos y nietos? Es justamente en esos momentos que el Señor susurra: yo estoy contigo. Por tanto, el mismo Señor os dará una señal: he aquí, la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Este versículo resuena como un cántico eterno, recordándonos que la presencia de Dios es la mayor promesa que podemos tener. Isaías se marchaba, dejando al pueblo pensativo, pero dentro de él crecía la convicción de que aquel anuncio no era solo un detalle lejano. El signo de Dios se cumpliría, y no solo cambiaría la vida de las mujeres de su tiempo, sino la de todas las generaciones futuras. Ellas no lo sabían, pero el nacimiento prometido sería la respuesta a siglos de oraciones y lágrimas. Y en el silencio de la noche estrellada, un misterio aún mayor comenzaba a revelarse. Los caminos eran estrechos y polvorientos, el sonido de cadenas arrastrándose se mezclaba con los gemidos de los prisioneros, y el aire estaba impregnado del amargo olor de la humillación del cautiverio. Isaías caminaba entre aquel pueblo herido, y sus ojos llenos de lágrimas veían más allá de la tragedia presente. Dios le mostraba algo profundo, algo que atravesaba el tiempo, la figura de un siervo misterioso. No era un rey con corona dorada, ni un guerrero con espada en la mano. Al contrario, era alguien sencillo, sin apariencia que llamara la atención, que sería rechazado por los hombres. Isaías lo describía con la voz entrecortada. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Imagina, mi querida hermana, la escena que se desplegaba en la mente del profeta. Un hombre cargando con los dolores de todos, soportando un peso que nadie más podía llevar. Isaías veía al siervo siendo herido, no por culpa suya, sino por causa de las transgresiones del pueblo. Lo veía siendo aplastado por las iniquidades, y de manera misteriosa, la paz vendría a nosotros por medio de sus heridas. Las mujeres que escuchaban a Isaías no comprendían del todo. ¿Cómo alguien podría traer salvación a través del sufrimiento? Estaban acostumbradas a asociar la victoria con ejércitos fuertes, no con un siervo doliente. Sin embargo, al oír que por sus llagas fuimos sanados, algo se encendía en sus corazones. Era como si una esperanza silenciosa susurrara: quizás Dios está preparando un camino de amor que no depende de la fuerza humana. Entre el pueblo había madres que habían perdido hijos en la guerra, viudas luchando por mantener sus hogares, ancianas que lloraban su soledad. Todas sabían lo que era el dolor. Por eso, cuando Isaías hablaba de ese siervo que tomaría sobre sí las heridas ajenas, muchas lágrimas corrían en silencio. Entendían que esa promesa no era solo para la nación, sino para cada corazón quebrantado que clamaba por consuelo. Isaías continuaba describiéndolo con detalles. El siervo sería llevado como un cordero al matadero, en silencio frente a sus opresores. No abriría la boca para defenderse, aunque era inocente. Mi hermana, qué escena tan impactante. En un mundo donde todos quieren justificarse y defenderse, el siervo aceptaría la injusticia en silencio. Porque su propósito no era salvarse a sí mismo, sino salvarnos a todos nosotros. Isaías, con voz suave pero firme, recordaba: llevará sobre sí el pecado de muchos, e intercederá por los transgresores. Aquello no era solo una visión, era una revelación del corazón de Dios. El profeta sabía que, aunque el pueblo no comprendiera en ese momento, algún día esa promesa sería reconocida como el mayor acto de amor de la historia. Quizás algunas mujeres, en aquella época, regresaron a casa reflexionando en silencio. Mientras preparaban el pan o trabajaban en el telar, sus pensamientos volvían a las palabras de Isaías. Un siervo que sufre por nosotros. Y sin entenderlo del todo, guardaban ese misterio como quien guarda una semilla de fe en el corazón. Querida hermana, ¿te ha pasado llorar en silencio por alguien que amas, pero no puedes ayudar? Tal vez un hijo distante, un esposo enfermo, un nieto que se ha perdido en los caminos de la vida. Ese peso que llevas es un reflejo de lo que Isaías vio. Alguien que tomó sobre sí todas nuestras cargas. Y la buena noticia es que tú no necesitas llevarlo sola.
El siervo prometido cargó con las lágrimas de todas las madres, abuelas y esposas que confían en Dios. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos dio paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53, 5. Este versículo, mi querida, es como un bálsamo para el alma afligida. Nos recuerda que hay sanidad, incluso cuando las heridas parecen demasiado profundas. Pero Isaías aún no sabía quién sería exactamente ese siervo. Veía el dolor, la humillación, el sacrificio, pero la revelación completa estaba reservada para un tiempo futuro. El pueblo escuchaba, sin imaginar que siglos más tarde esas palabras se cumplirían en alguien mucho más grande de lo que esperaban. Lo que nadie sospechaba era que el propio Hijo de Dios vendría al mundo. Y en su cuerpo encarnaría ese misterio de amor, cambiando para siempre la historia de la humanidad. La frescura de la mañana envolvía Jerusalén. El canto de los pájaros llenaba el aire, mientras el aroma del pan recién horneado se escapaba por las ventanas. El corazón se abría como si intuyera un nuevo comienzo. Después de tantos mensajes duros, Isaías alzó su voz con un tono diferente. Era como si el mismo Dios hubiera cambiado el viento de las palabras. Ya no hablaba solo de juicio, sino que ahora anunciaba algo que hacía estremecer el alma con esperanza. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¡Qué alivio! Era como la lluvia después de una larga sequía. O como el abrazo inesperado de un hijo que regresa tras años de ausencia. Isaías continuaba. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle que su tiempo de servicio ha terminado, que su pecado ha sido perdonado. Ah, mis queridas. Imaginen a las mujeres de aquella época, tantas veces golpeadas por la dureza de la vida. Escuchando esas palabras. Era como si alguien dijera. Respiren profundo, porque Dios no se ha rendido con ustedes. El pueblo estaba cansado. Las guerras habían dejado cicatrices, las familias estaban heridas. Y muchos vivían desanimados. Pero ahora el profeta hablaba de un camino que se abriría en el desierto. Una senda recta donde antes había piedras. Anunciaba que la gloria del Señor se revelaría, y todos la verían. Esa imagen encendía la esperanza incluso en los corazones más lastimados. Las madres se miraban con lágrimas en los ojos. Algunas recordaban a los hijos perdidos en batalla, otras a los nietos que apenas habían conocido el calor de un hogar. Aquellas palabras eran un bálsamo, un respiro en medio del duro camino. Isaías hablaba de consuelo, y el consuelo de Dios no es como el del hombre. El humano consuela por un momento, pero la paz de Dios es duradera. Isaías comparaba la vida humana con la hierba, que florece por la mañana y se seca al atardecer. Pero les recordaba. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso le daba sentido a todo. Lo que parecía pasajero ahora tenía un horizonte eterno. No era solo el alivio de un día mejor, sino la certeza de que Dios sostendría el mañana. En medio de la multitud, una anciana se apoyaba firmemente en su bastón. Sus ojos cansados reflejaban el dolor de muchos años. Había visto partir a su esposo a la guerra y no regresar. Había enterrado a sus hijos y cargaba el peso de la soledad. Pero al escuchar, consolad, consolad a mi pueblo. Sonrió por primera vez en meses. Esa promesa también era para ella. Isaías, con ternura, decía que Dios vendría como un pastor que cuida de su rebaño. Que toma en sus brazos a los corderitos y guía con suavidad a las ovejas que amamantan. ¡Y qué imagen tan hermosa! Para madres y abuelas, era una escena conocida. El cuidado, la paciencia, la firmeza llena de amor. Así actuaría Dios con su pueblo. Querida hermana, tú que tantas veces